dicho, nuestra empresa estaba pasando por un momento excelente. Teníamos muy buena venta, teníamos muy buena renta, estábamos colocados en una posición en donde los negocios nos venían a tocar el timbre a nosotros. O sea, todo bien. Salvo, se nos ocurrió hacer un pequeño cálculo que nos demostró que no estaba todo bien. Ese pequeño cálculo fue simple. Tomamos la edad promedio del personal que nos acompañaba, que eran alrededor de 90 personas, y la edad promedio de mi socia Teresa y yo. Ese cálculo nos dio que la edad promedio de nuestra gente era exactamente la mitad que la edad promedio de mi socia y yo. Obviamente, esto fue de alguna manera sorprendente al principio, un ratito más tarde preocupante y casi enseguida alarmante, porque realmente nos dimos cuenta que si nosotros no hacíamos algo al respecto, mucha de la gente tan buena que teníamos, los gerentes capacitados, muy jóvenes, creativos, etcétera, se nos iban a ir, iban a buscar empresas que tuvieran la posibilidad de tener continuidad. Esta empresa, brillante y en muy buen estado en ese momento, no tenía un futuro claro. Inmediatamente empezamos a pensar, decir, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, busquemos una persona, alguien que sea un amortiguador entre nosotros y nuestra gente, y alguien que estuviera en el medio de la edad. Alguien que configurase un poco la idea de una gerencia general. Y encontramos rápidamente un señor muy conocido por nosotros, un gerente en ese momento de una empresa multinacional del gremio nuestro, de nuestra industria, una persona muy conocida, alguien con el cual teníamos confianza profesional, y lo contactamos. Este señor se manifestó inicialmente interesado, tuvimos una reunión, tuvimos 2, 3, 4, 5, hasta que finalmente decidimos darle una propuesta formal, salario, comisiones, bono, y la esperanza clara de que si las culturas de ese señor y las nuestras se conjugaban, ingresarlo en la sociedad anónima como socio nuevo. Le hicimos la propuesta y se la dimos por escrito y firmado en la mano, y a partir de allí ocurrieron 3 situaciones sorprendentes, realmente desilusionantes para nosotros. La primera fue que este buen hombre nunca nos contestó. La segunda fue que al poco tiempo, aproximadamente 2 meses, nos enteramos de que este señor estaba trabajando en una empresa de la competencia. Fue duro esto. Y la tercera, ya pasando un poco más de tiempo, fue que alrededor de los 9 meses nos enteramos de que este señor había sido desvinculado de esa firma. A partir de allí, las conjeturas que nosotros nos hicimos con mi socia Teresa y yo fueron varias. En principio, ¿qué le pasó? Era un hombre, es un hombre, vive, es un hombre serio, es un profesional del área. Aparecieron algunas ideas que fueron, esa empresa a la cual él había concurrido era muy parecida a nosotros, era exitosa, era seria, nosotros conocíamos los directivos, era gente de bien. Y empezó la idea, empezó a ingresar la idea de que en realidad tomar un paracaidista y meterlo en una empresa exitosa no era una buena idea, y no hubiera sido una buena idea nuestra empresa tampoco. Seguramente hubiera fracasado también con nosotros. A partir de ahí dijimos, para afuera no, para adentro. Ahí pensamos en nuestros hijos. Teresa tiene 4 hijos y yo tengo 2. Analizando a los 6, ninguno de ellos tenía el deseo, las ganas, ni siquiera tenían el expertise como para conducir una empresa y ser socios allí. No funcionaban nuestros hijos en ese sentido. Poco tiempo antes yo había recibido en mi grupo de Vistage a un señor, al quien llamaremos Juan, que era un especialista en sucesiones empresarias. Lo citamos y empezamos con él la generación de un protocolo con el ánimo de presentarlo adentro de la empresa para ver si teníamos dentro de la empresa
personas, no ya gerentes, porque gerentes teníamos, personas que tuvieran el temperamento, la personalidad, el carácter, como para ser continuadores nuestros, ser socios nuestros, ser directores de la compañía en el futuro. Este protocolo fue absolutamente transparente en el sentido de que tampoco nos obligábamos a elegir si no encontrábamos a alguna persona que no tuviera esas condiciones. Presentamos el protocolo a la empresa y se anotaron sobre 90 personas que éramos en ese momento, 9. A partir de ahí, inmediatamente empezamos un proceso de selección, test psicológicos de todos los colores, test grafológicos, reuniones grupales, reuniones individuales, y lentamente fuimos llegando a la conclusión, digamos, de quiénes eran los que de algún modo tenían estas condiciones. Finalmente, en un acuerdo entre Juan y nosotros, llegamos a la definición de que 3 personas, en principio, hasta ese momento tenían estos requisitos, y obviamente había 6 que en ese momento no estaban dentro de ese rango. Como anécdota, una vez elegido a las 3 personas, puedo decir que de los 6 que en ese momento por lo menos no fueron elegidos, hoy en día nos quedan 2 nada más, y lamentablemente debo suponer, estamos casi con seguridad, que el proceso de la selección, este proceso hizo que esas 4 personas interpretaran de que no eran de la partida. Una vez que tuvimos esas 3 personas definidas, tomamos 3 decisiones importantes. La primera fue inmediatamente emitimos acciones preferidas y las distribuimos entre ellos 3, de manera tal que inmediatamente ya teníamos socios. Como segunda medida contratamos un seguro de vida para mi socio y para mí, que representa el 15% de nuestras tenencias accionarias en el supuesto caso lamentablemente, de que exista un siniestro. El seguro paga, nuestros herederos cobran y esas acciones pasan a la sociedad y se reparten de acuerdo a las tenencias de los que en ese momento sean socios. El 85% restante queda como obligación de la empresa a ser pagado durante 8 años y en la medida que se vaya pagando, pasa, ese dinero a nuestros herederos y esas acciones a poder de los accionistas que en ese momento queden. La tercera medida que tomamos inmediatamente fue lo que denominamos un proceso de inducción a la nueva sociedad, porque realmente teníamos nuevos socios y necesitábamos esa inducción. Pero esa inducción no fue solamente para los nuevos socios de los 3, sino también para mi socia Teresa y para mí, porque nosotros debimos comenzar a aprender a ser socios, no ya entre nosotros, que lo éramos hace muchos años, sino de los nuevos integrantes. Esto no fue fácil porque teníamos necesidad, de empezar a salir de la operatividad, que era lo que teníamos en ese momento, y realmente empezar a dedicarnos full time a la estrategia de la empresa realmente. Este proceso comenzó hace alrededor de 2 años. Entre otras cosas, el 1 de julio pasado, ya además de ser socios, los 3 integrantes son directores formales de la sociedad anónima. Y llegado a esta altura del relato, yo quisiera traer nuevamente lo que nos pasaba en el 2008. En ese momento la situación era la que yo les comenté, en donde era difícil suponer una continuidad de la empresa si no hacíamos algo. En ese momento nuestra empresa, visto desde el punto de vista formal del fondo del tema, era exitosa pero no tenía futuro. Hoy, ¿qué puedo decir? Hoy tenemos nuevos socios, gente mucho más joven que nosotros, con más energía, con más creatividad, además son directores. Nuestros hijos tienen la posibilidad de usufructuar de alguna manera el capital que nosotros a través de tantos años fuimos incorporando a la empresa, teniendo en cuenta que una empresa de estas características, que primero no cotiza en bolsa, entonces es muy difícil de evaluar cuánto vale y quién lo va a comprar, y por otro lado,
es muy difícil de vender, es muy difícil de lograr en la medida que la empresa es una empresa que vale por la empresa en marcha. Nosotros no tenemos máquinas, somos una empresa de servicios. Entonces, el valor es la empresa en marcha. Si logramos que la empresa marche, ellos van a cobrar. Tercera instancia, y realmente de enorme valor, es que nosotros comenzamos con aproximadamente 90 personas. Hoy somos 120, un poquito más de 120. Y yo puedo decir realmente que estos 120 están percibiendo que la empresa tiene continuidad, que la empresa tiene consistencia, que va a poder ser sustentable en el tiempo. Por eso, yo hoy les puedo decir que a diferencia del 2008, la empresa tiene continuidad, tiene sustentabilidad y con alegría puedo decir que nuestra empresa hoy tiene futuro. Gracias.